podría pasar en el 2024. El actual presidente de Microsoft, Brad Smith, hizo unas declaraciones inquietantes en una presentación en la BBC, donde mencionó que si los gobiernos no crean leyes para proteger la privacidad de los ciudadanos, nos podríamos estar enfrentando a un verdadero gobierno totalitario y dictatorial. Esto se debe gracias a los avances tecnológicos, especialmente a la inteligencia artificial. Quizá, no sé si a los grupos determinados de poder les interese crear estas leyes para regular el control de la privacidad de los ciudadanos, o realmente les interese a determinados grupos ejercer el dominio y el poder. ¿En qué se basa Smith para estas declaraciones? En una obra que fue creada en 1948, pero dada a conocer o publicada en 1949. Este libro se titula 1984 y su autor es George Orwell. Este autor, con una visión fantástica e increíble del futuro y del presente que estaba viviendo, describió lo que podría ser algo aterrador en una historia que envuelve algo más allá que una mera imaginación o una ciencia ficción. Será quizá que la historia toma forma con el tiempo, se repite de cierta manera, con diferente tecnología, con diferente escenario, con diferente moda. Para entender un poco el contexto de estas obras o de esta obra que escribió el autor George Orwell, tenemos que entender dónde el escenario donde él se desenvolvía, donde él creció. Él era un británico que se desempeñaba como locutor, como escritor, como editor. Era un periodista en realidad, pero él formó parte de la policía imperial inglesa de Asia, lo cual le llevó a escribir sus primeras obras, le sirvió de inspiración este primer paso, este primer proceso. Además, era socialista y colaboró con los republicanos en la Guerra Civil Española. Durante la Segunda Guerra Mundial, él formó parte del Home Guardian y también pues era locutor de la radio inglesa. Además, era editor de la revista Tribute. En general, sus obras reflejaban su situación política, sus creencias políticas y sociales con sus normas de ese momento. En la lucha del hombre contra esas reglas socialistas establecidas y el poder político que se desenvolvía en ese momento. Recordemos que eran tiempos de Lenin, de Stalin, de Trotsky, en los cuales pues se vivieron momentos complicados porque pues Stalin, Lenin eran realmente dictadores y tenían pues opresión sobre el pueblo, cambiaron, sobre todo Stalin pues cambió totalmente la Unión Soviética. Pero esta obra de 1984 es una obra que pues da mucho más allá que ser una ciencia ficción, abre mucho paso también a dejar de lado lo que podría dejar de ser una imaginación. Esta obra se enfoca en el año 1984 en Londres, que en ese momento era una ciudad pues lúgubre, en la que existía una policía del pensamiento y esta policía pues controlaba todo o oprimía a los ciudadanos. El principal protagonista de esta obra se llama Winston Smith. Y este pues realmente es el peón, digamos, este es la víctima de este engranaje peligroso y oscuro donde se desenvuelve esta historia que está dominada por un partido socialista que considera que todas las versiones y todo lo que se escribe debe ser pues cambiada o modificada para favor de este partido, ¿no? De los partidos socialistas o de este partido socialista. Esta obra tuvo colaboración de parte de un artista
gráfico años después llamado Fido Nesti, el cual revaloró esta obra y las páginas que él creó, pues con sus gráficas, con su descripción, como unas verdaderas historietas, llevando al lector trasladando más allá de un mundo de imaginación a esa dolorosa realidad en el cual pues los ciudadanos eran controlados de una manera terrorífica, con cámaras, monitores en los cuales pues ellos eran escuchados todo el tiempo y eran perseguidos todo el tiempo, o sea, no tenían una verdadera libertad. Lo que enmarca esta obra realmente y lo que Smith quiere decir con esta obra, el presidente de Microsoft, es que no está lejos de que pase eso, porque podemos ver la realidad de lo que pasa en China. China nos lleva muchísimo adelanto tecnológico, especialmente con la inteligencia artificial. Ellos forman parte de un plan en una agenda 2030 en los cuales ya van a desarrollar toda esta tecnología. Eric Smart, él es un ex ejecutivo de Google y actualmente es el presidente en Estados Unidos de la Seguridad Nacional de la Inteligencia Artificial, pues advirtió sobre estos avances tecnológicos de la inteligencia artificial y en la carrera o digamos, en esta lucha de tratar de vencer a China en estos avances tecnológicos, porque China ya está construyendo una red de videocámaras que es la más grande del mundo, tiene el software más grande del mundo para controlar. Actualmente China controla ya a sus ciudadanos. Ellos pues tienen el control facial, control de huellas digitales, el control de las placas de los vehículos. Realmente digamos que China es una de las sociedades más oprimidas, con un gobierno que realmente controla todos sus movimientos. A esto es cuando se refiere que lo que podría ser más allá de un libro, de una novela, no está lejos de que pueda ser una realidad, no solo en China, sino que todo esto se extienda pues a escalas inimaginables. Voy a hacer un resumen del libro 1984 para poder entender en qué se podría parecer a lo que podría suceder según Smith. Esto se maneja en un contexto en el cual hay enemigos del gobierno, son los opositores, que es Eurasia, es de Asia, digamos Asia Oriental, y un supuesto opositor político. ¿Les suena algo familiar? Pues sí. En este caso, en la novela lo describen a Emanuel Goldstein. Este personaje es un opositor político y está en contra del gobierno. Y el escenario es en Oceanía, donde pues en esta ciudad nefasta, Londres, que es controlada, está regida por el Gran Hermano, que es el partido político que los rige, y está dividido en varios ministerios. El Ministerio de la Verdad, en donde pues se modifican las cosas, se adulteran las cosas para que pues como la prensa y todos estos aspectos para hacer creer a la gente una verdad sobre el partido. El Ministerio de la Paz, donde pues se hablan asuntos de guerra, o sea, que necesariamente tienen que haber estos enemigos para protegernos y por eso es que debe existir la guerra. Y también el Ministerio del Amor, donde pues este ministerio quizás es el más nefasto de todos porque no pueden tener ningún contacto entre los miembros del partido. Y también el Ministerio de la Abundancia, que se encarga de la parte económica. Visto este escenario, pues imagínense ustedes un mundo donde están controlados por telepantallas que están escuchados todo el tiempo y también no solo escuchados, sino están totalmente vigilados, no pueden hacer absolutamente nada. Así es como se desenvuelve esta obra, con el principal protagonista que ya lo habíamos mencionado anteriormente, que es Winston Smith. Aquí en esta parte, pues, este hombre lo único que tenía de valioso, digamos, en su poder era una especie de diario, que era como un libro donde él escribía todas sus experiencias y trataba, pues, de
acomodarlas a las verdades que eran del partido. Ellos vivían todo el tiempo vigilados y siempre en el ministerio donde él estaba, pues todos los días les hacían escuchar por 2 minutos algo sobre odio hacia el opositor que era Emmanuel Goldstein. Todos los días, 2 minutos escuchaban hablar de este opositor. Además, cruzaba miradas con O'Brien. O'Brien también pues era miembro del partido y él, como prácticamente vivían en psicosis, entonces él pensaba que quería darle algún mensaje, quería escucharle, y también cruzaban las miradas con otra persona que trabajaba en el ministerio, que era una mujer de cabello negro llamada Julia, que más adelante veremos por qué era importante. Aquí él siempre pues le gustaba irse donde el señor Chayton. El señor Chayton era donde él adquiría, era una biblioteca donde él adquirió pues esta pequeña especie de diario para poder escribir, y cuando salió de ahí se asustó mucho porque sintió que alguien le estaba siguiendo. Entonces él pensó que era la policía del pensamiento, y no era la policía del pensamiento, era Julia quien le entregó un papel, y cuando él abrió el papel decía simplemente te quiero. Entonces él se emocionó mucho y empezó después a verse con esta persona. En alguna ocasión había recordado que robó comida a su madre y a su hermana, y que después salió, y cuando él regresó ya no volvió a encontrar a su mamá y a su hermana. Habían desaparecido, lo que en el libro denominan evaporizado. Otro aspecto importante es que O'Brien también se acercó a él y le entregó un papel. O'Brien pertenecía al Gran Hermano y le dijo que le iba a hacer llegar un libro. Poco antes de que les llegue un libro, justo vino la Semana del Odio. En la Semana del Odio, pues pasaban muchos videos en los cuales tenían que odiar a Europa y a Asia. Luego, cuando llegó el libro, como Julia y Winston pues mantenían este romance a escondidas, lo hicieron en aquel departamento que alquiló al señor Chayton, y juntos fueron a leer el libro en este apartamento. Pero cuando estaban leyendo el libro, llegó inmediatamente la policía del pensamiento. Este señor Chayton había sido miembro de la policía del pensamiento, así que lo tomaron prisionero y les llevaron al Ministerio del Amor, que era uno de los ministerios más atroces que podían existir. Aquí en el Ministerio del Amor lo encerraron en el cuarto 101. Winston sufrió todo tipo de torturas inimaginables, tanto físicas, mentales, psicológicas, y lo que le mantuvo firme era el amor que sentía por Julia. Pero cuando le trajeron una jaula con ratas hambrientas para ponerlo en su rostro, indicándole que las ratas estaban hambrientas y le iban a comer el rostro, pues realmente él sintió muchísimo temor y traicionó a Julia. En ese momento, pues a partir de ahí, el señor Winston estuvo preso como 40 años, perdió su cabello, sus dientes, y cuando salió de ahí, él dijo que ya no amaba a Julia, pero que amaba y creía al Gran Hermano. Lo que podemos ver y deducir de esta obra es que usan un solo lenguaje. Realmente no existe un pasado, tratan de limpiar el pasado para que no exista una especie de historia, sino que solo lo que cuente es lo presente. Además, todo el tiempo hay engaño por parte del partido, hay mentiras a las personas, siempre diciéndoles cosas que quieren hacerles ver o que quieren hacerles creer. Y también pues hay un abuso total hacia las personas que se llenan de culpa y que siempre tratan de culpar a otros de la desgracia de lo que está pasando en ese momento con la guerra, y culpables a los opositores, culpables a otros, ¿no? Promueven el odio, y llega tanto a promover el odio mental dentro de la obra que inclusive entre sus mismos familiares, sus mismos hijos, son capaces de denunciar a sus propios familiares, a sus propios hermanos. Todo esto pues es algo que en la historia nos ha marcado con estos gobiernos dictatoriales como algo que ya existió, que existe y que lógicamente existirá. Pero lo grave de todo esto es que
con la tecnología se pueden modificar simplemente las formas de control. Lo que en una consideración, lo que Smith, cuando hace esta comparación, el presidente de Microsoft, pues no está muy lejos de imaginar algo que posiblemente ya está sucediendo, y está sucediendo en China. Ya para poder cerrar el capítulo del día de hoy, vamos a hacer una reflexión de algo que escribió el ministro de propaganda de Adolfo Hitler, Joseph Goebbels. Él decía que hay que hacer creer al pueblo que el hambre, la sed y la escasez y las enfermedades son culpa de nuestros opositores, y hacer que nuestros simpatizantes se lo repitan en todo momento. Esto es muy interesante porque es un marco de gobierno donde pues se manejan de esa manera. No hay elecciones, no hay libertad de expresión. Y eso lo hemos visto con Venezuela, ¿no? Donde el presidente Maduro hace reelecciones supuestamente donde va a votar la gente, pero siempre gana él, ¿no? O sea, no tiene competencia. Eso es una dictadura. Donde Cuba, gracias a las nuevas tecnologías, al internet y todo, se ha dado a conocer lo que ya sabíamos. Y se sienten ya prisioneros, piden su libertad. Incluso pues ha salido una canción que se llama Patria y Vida, que pues es una sátira realmente, pero es un himno al mismo tiempo, porque Fidel Castro en alguna ocasión dijo patria y muerte, donde estos gobernantes siempre tratan de ejercer un control mental, ejercer el miedo en las personas, no tienen derechos, donde les deciden hasta qué tienen que comer, cómo tienen que vestirse, qué tienen que estudiar, qué tienen que hacer. O sea, realmente podríamos decir que es como que tú tienes una casa y tienes unos sirvientes. Y pues en esa gran casa, en esos grandes países, puedes pagarles lo que tú consideres que tengas que pagarles y viven en la esclavitud mientras tú vives a cuerpo de rey gracias a otros. Es por eso que es un poco complicado que quieran dejar ese régimen. Pero eso es la reflexión. De todas maneras, espero que esto, espero que se suscriban al canal, que me dejen su opinión, que siempre es muy valiosa, una manito like para toda la investigación que se hace. Y por supuesto, nos vemos como siempre en un próximo encuentro.